llegaron los primeros inmigrantes europeos que venían con, por supuesto, las ideas adelantadas de la época, venían para hacer la América como se decía entonces, y una de esas familias era la de Eugenio Terrasson, de origen francés, que cuando estuvo aquí en San Nicolás tenía un saladero, que era la industria de esos días, donde se procesaban fundamentalmente ovejas. El ganado que se criaba aquí en San Nicolás eran ovejas porque servían para la carne, que se exportaba salada, y por la lana, que se importaba también a Europa, fundamentalmente a Inglaterra, para la industria textil. La calle Terrasson perpetúa la memoria del empresario francés Eugenio Terrasson, propietario del frigorífico La Elisa, el cual estuvo instalado donde está emplazado el destacamento militar. La Elisa fue el primer establecimiento argentino en exportar carnes congeladas a Europa. Esta calle recorre 3 barrios, El Abrojal, San José y 21 de septiembre, y un territorio mágico, la República de la Estación. Bueno, una esquina típica, que estaba los muebles del mobiliario todo de madera, muy poco iluminado. Yo te voy a decir una cosa, que de lo que más me acuerdo del Abrojal es la noche. No era noche. El Abrojal, los días en otro lado se dividían entre la mañana, la tarde y la noche. En el Abrojal era distinto. Era la mañana, la tarde y las tinieblas. De noche era dificultoso ver la luna en el Abrojal, de la oscuridad que había. Era el alumbrado público llegaba hasta calle Pringles, a Terrasson no llegaba. Así que cuando cerraba Cabo, la panadería, eso era tinieblas. Abrojal es una planta que salía en todo el barrio que no había luz, calle de tierra, y nacía la planta esa. Y ahí quedó el Abrojal. Bueno, las veredas también, viste que eran altas, de ladrillos. Y el colegio 16, que justamente está acá en Almafuerte y Terrasson, estaba en la esquina de Bolívar y Terrasson. De ahí se vino aquí justamente, hace 100 años. Y así llegamos en 1882 a tener desde nuestra ciudad, desde lo que era la zona que hoy conocemos como las Barrancas del Paraná, en el nacimiento, por ejemplo, de la calle Pombo, sobre el río, todavía quedan ruinas de lo que fue aquel frigorífico que instaló Terrasson y desde el cual en 1882 dijimos se exportó a Europa el primer cargamento de carne congelada. Era una industria muy pero muy importante, por eso estamos hablando del surgimiento industrial de San Nicolás. Nace en el Abrojal, desde el paredón del viejo batallón hasta la avenida Sabio. En esa zona empieza un serpenteante recorrido de esquinas y cortadas hasta pasar por las vías del ferrocarril Mitre y morir en el barrio 21 de septiembre, donde adopta el nombre de calle San José Obrero. En su recorrido, uno encuentra viejas estampas de un pasado nicoleño que se resisten al tiempo. El almacén de Cabo, un lugar de encuentro de los vecinos del Abrojal en la esquina de Bolívar. Este almacén de ramos generales, con despacho de bebidas, pertenece a la familia Cabo por 3 generaciones. Mónica y su hermano aún continúan levantando la persiana todas las mañanas, aunque ahora se haya reconvertido a bazar y casa de regalos. Lo que pasa es que cuando sos más grande es como que empezás a recordar todo lo que te cuentan o empezás a ver algunas fotos y lugares que todavía están iguales. Entonces ahí es como te hace el clic y uno decía, ah, qué lindo. Sí, porque es linda, sí, qué linda. Cuánta gente que vivió y tiene historia, ¿entendés? Tiene historia. Mira, lo que me contaba mi papá, que por ejemplo había unos árboles, creo que eran paraísos, que cuando
había así como, me decía que estaban los caballos. No, que venían, tomaban algo, se armaban peleas. Después la única radio que sí me acuerdo que siempre contaba que había en el barrio era la de mi abuelo, que la ponían en esa ventana para escuchar los informes o lo que pasaba en esa época. Y venían todos los del barrio a escuchar la radio. Que el negocio estaba abierto, eran las 12 de la noche y seguía abierto, con las puertas abiertas. Terrazón, que realizó una tarea muy, pero muy importante y que lamentablemente no se pudo continuar por los grandes intereses comerciales de siempre, que ya en esa época Rosario estaba surgiendo también como una ciudad en potencia. Estamos hablando de fines del siglo XIX. Los Araudo, primos y hermanos, cada uno se fue independizando de su padre y empezaron a fundar panaderías. La más famosa de la zona sur, la panadería Roma, 7 jardineras y un horno de 6 metros de diámetro. 5 bolsas de 70 kilos de harina diarios dan una dimensión de la producción de los 6 empleados. Arsenio Araudo, nieto del propietario, recuerda estampas y la San Nicolás de las primeras décadas del siglo XX. Bueno, que era muy grande, era un cuarto de manzana la panadería Roma. Y en esa época era pan, factura, criollo y bizcocho. No había otras cosas, prepizza, sándwich, todas estas cosas, eso no existía. No existía. En una época venía el cuartel a hacer pan a la tarde, porque cuando se rompía el pan en la panadería del cuartel, venían ahí a la Roma a hacer el pan a la tarde. Había muchos bares en el Abrojal de despacho de bebida. En Terrazón y el Boulevard Saavedra había uno famoso, el Caimán, que además ahí funcionaba un sindicato de los hombreadores de bolsa, que le decían el sindicato de la bolsa, así que había mucha gente reunida en ese bar. Y después había almacenes con despacho de bebida como Cabo, que era un portento, Cabo, un almacén impresionante. Para la época vendía de todo lo que se te ocurriera, había en Lo Cabo. Bueno. Y en Lo Cabo era importante también porque había un buzón del correo empotrado en la esquina esa. Después estaba la escuela a media cuadra. Y más allá había un surtidor de agua, porque no había agua de red, había pozo o bomba. Y ahí iba mucha gente, porque lo único que había era que salía el agua y mucha gente, en un lugar de reunión, porque mucha gente iba ahí. De mi casa estaba lejos, nosotros teníamos un equipo en la panadería tenía un equipo de bombeo grande, porque le tenía que dar a 2 casas más que eran de los Baquier, que las alquilaba Baquier, pero la panadería tenía la obligación de darle agua a esos señores. El surtidor estaba en 25 y Terrazón, por Terrazón ahí. Lamentablemente esas ideas de ese hombre, que fue de gran importancia para San Nicolás, que hizo mucho por la ciudad, por sus habitantes, tuviera que volver a su Francia natal, donde falleció, pero quedó el recuerdo y la calle que hoy para todo el mundo conocemos, la calle Terrazón. Ya no existe. Sus paredes han caído, pero su nombre todavía se repite en el interior de las casas del Abrojal. Bar El Caimán, en la esquina de Terrazón y Sabio, propiedad de Josefa Tello. Allí funcionó la primera sede de los trabajadores rurales, que capitaneó el dirigente Florentino Arroyo durante 2 décadas. En este lugar se reunían todas las mañanas un centenar de hombres, cuando despuntaba el alba para ir a las cosechas. Cuando irrumpió la última dictadura en la vida de la República, una fuerza de tareas ingresó al bar y desmanteló el gremio. Unos años después, Teresa Tello moría sin estar al frente del mostrador como durante casi 4 décadas. Así lo rememora su nieto,
Miguel Verdún. La propietaria era Josefa Tello, que es mi abuela, y a su vez le ayudaba mi papá y mi mamá, trabajaban con ella, porque el bar, las condiciones que tenía era que comenzaba muy temprano y cerraba muy tarde. Era todo un mostrador todo labrado, en sí las dimensiones del local eran grandes, muy importante, que hoy se encuentra una mueblería en ese local, donde hoy la mueblería era todo el local de expendio de bebida, como quien sería. Y era tipo, más que expendio de bebida, era como si fuera tipo restaurante, porque ahí venían a comer, digamos, sándwich de fiambre, se llevaban la bebida para el otro día o para el campo cuando iban a trabajar. A su vez, en ese momento fue el furor de Somisa, y en ese alrededor del bar existían todos campamentos de gente que venía del interior y todos venían a buscar comida para llevar para la fábrica. Eso es lo que fue el Caimán, desde empanadas hasta fiambre, de todo se retiraba de ahí. Mi padre lo abría con mi abuela a las 4 de la mañana y la gente volvía alrededor de las 10, las 11 de la noche. Ahí se venía a retirar gente para trabajar en la arveja, en la trilla del campo, porque era un sindicato dependiente de Huatre. Tal es así que gremialistas de Huatre venían a hacer elecciones, todo ahí, en el mismo bar. El secretario general en el momento, en la década del 50, fue Florentino Arroyo, una persona a la cual los empresarios, los dueños de los campos, cuando tenían la cosecha, venían y le encargaban mano de obra a él, y él ya la tenía preparada, la mano de obra, que en ese momento era especializada, porque había gente que sabía trabajar en el guinche, gente que sabía coser, y la gente que desgranaba el maíz. 77 más 78 lo cierran porque en esa época ya vino la época de los militares donde no querían sindicato y vinieron ahí y lo cerraron el sindicato, sacaron todo, retiraron todo. Cerraron el bar y con un presteto raro apareció que lo habían vendido a la casa cuando mi abuela ya en esa época tenía 85 años. Hicieron figurar como que habían vendido la casa y lo sacaron a todo de la casa. Pero sentada en la esquina de siempre y más arreglada que si fuera un viernes, sin ninguna cita hecha previamente, pero con la plena intuición de verte. Mis ojos no paran de mirar y mirar el oscuro pedernal de las ideas, buscando más huecos dentro de este hueco, buscando una luz en medio de este cielo.